9 de la mañana, 16 minutos, y nos metemos en otros temas, porque con un marcado crecimiento sostenido de la cantidad de imputaciones desde la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, se presentaron los números cerrados a diciembre de 2020 de la Fiscalía. Y para profundizar en este y otros temas también es que recibimos al fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. ¿Aumentó la eficiencia de Fiscalía con el aumento de imputaciones en el marco presupuestal y las actividades que tiene previstas? A ver, nosotros señalamos en el informe que se presentó en la rendición de cuentas mensual que hacemos, que este año, en este mes coincide con un cierre y un balance del año 2020, señalamos en esa rendición de cuentas que durante todo el año 2020, más allá de la atipicidad del mismo, de ser un año con pandemia, con teletrabajo, con una feria judicial sanitaria prolongada, etcétera, es decir, con un montón de características que podían hacer pensar que quizás la actividad de la Fiscalía podía mermar, en realidad, a lo largo de todo el año 2020, comparado mes a mes con igual mes del año 2019, las cantidades de noticias criminales que fueron aclaradas y la cantidad de personas que fueron imputadas fue en todos los meses superior, excepto creo que en noviembre, donde hubo una pequeña diferencia a favor del año 2019. Es decir, en términos globales, la Fiscalía logra en el año 2019 una mayor cantidad de imputaciones que en el año 2019. En el año 2019 habíamos superado el 2018 y en el 2018 a su vez el año anterior. Pero lo que es claro, a mi juicio, hay como tres indicadores que son bien relevantes. El primero es es el de la cantidad de las personas imputadas y la cantidad de las noticias criminales aclaradas. Que no solamente comparado con el año 2019 supera ampliamente, sino que comparado el sistema acusatorio, acá ya estamos hablando del sistema acusatorio versus el sistema inquisitivo, o si ustedes quieren, el nuevo, que ya de nuevo no tiene nada, CPP, con el viejo Código de Proceso Penal, el promedio de las imputaciones en el viejo Código de Proceso Penal era de 1028 mensuales. El promedio en el año 2020 en el sistema acusatorio fue más de 1600 mensuales. Incluso en un mes llegamos, en el mes de septiembre, casi a 2000 en ese mes. Esto significa, evidentemente, si comparamos ambos sistemas, porque en el volumen de noticias criminales con la baja que se dio el año pasado, estamos más o menos en los mismos niveles que en el año 2017, el sistema acusatorio ha demostrado ser mucho más eficaz y mucho más eficiente que el sistema anterior. Eso en cuanto a la cantidad de imputaciones. Pero también en otro aspecto que es un indicador que a mí no me gustaba manejar, pero como durante mucho tiempo se construyó un relato de la ineficiencia del nuevo CPP, de que era un código prodelincuente, de que era un código que en definitiva fomentaba la inseguridad, etcétera, etcétera, nosotros comenzamos a tomar ese dato, que vuelvo a repetir, no es un dato que a mí me guste y que tiene otras implicancias que sería bueno en otro momento discutir, que es la cantidad de personas privadas de libertad. Sí, que se llegó un reto, ¿no? Con más de 13.000. Empezamos con 11.000, 10.997 para ser exactos, el 31 de octubre del 2017 a las 12 de la noche, y estamos al día de hoy en 13.144, un dato del día, creo que jueves o viernes de la semana pasada, lo que ha marcado un crecimiento constante y sostenido de la cantidad de privados de libertad. Y un tercer indicador, que es el indicador de cómo se componen o qué condición tienen esas personas que están privadas de libertad, y es que el 84%, y esto es récord en América Latina y no sé si no en el mundo, el 84% de las personas privadas de libertad en Uruguay tienen sentencia de condena ejecutoriada. Este fue un tema que históricamente se discutió mucho, con un 50, 60 incluso. Nos llegamos, el promedio era el 70% de los privados de libertad estaban cumpliendo medidas cautelares y no tenían sentencia de condena, lo que había motivado que incluso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había observado a Uruguay en el denominado caso Peirano hace ya unos cuantos años y le había indicado la necesidad de modificar su sistema procesal y sobre todo el sistema de medidas cautelares privativas de libertad. Bueno, pasamos a ser el peor de la clase a ser el mejor de la clase. En el índice de prisionización, Uruguay también tiene ese privilegio, entre comillas, de tener el índice de prisionización más alto de América Latina, con 370 aproximadamente cada 100.000 habitantes, es un indicador
Y digo entre comillas porque eso tiene otras repercusiones que evidentemente hay que empezar en algún momento a hablar de qué impacto tiene este crecimiento tan grande y exponencial, diría yo, de la cantidad de privados de libertad en el tema de la seguridad y en el país. Y francamente, se lo he dicho a él personalmente, lo he dicho públicamente, no quisiera estar en los zapatos del ministro Larrañaga en este momento con esa cantidad de privados de libertad. Hay dos factores que me gustaría que profundizara, por lo que usted mismo decía, de lo comparable que puede ser el 2020 con el 2019, siendo que son dos sistemas diferentes en gran parte, y el factor de la pandemia, que también influyó en la cantidad de eventos, por llamarle de alguna forma, delictivos que sucedieron en la calle. ¿Cómo se sopesa eso en esa conclusión final? Hay tres cosas. Primero, comparar sistemas. El sistema inquisitivo rigió hasta noviembre del año 2017. Lo que nosotros comparamos son los datos del 2020 con los del 2017. Y allí la diferencia es abismal. Es abismal en cantidad de imputaciones, es abismal en porcentaje de privados de libertad con sentencia, es abismal en la cantidad de duración de los procesos. Es decir, comparar un sistema con el otro hoy no admite comparación desde el punto de vista por lo menos cualitativo. Cuantitativo y creo que cualitativo tampoco. El segundo nivel de comparación es, bueno, comparar dentro del propio sistema acusatorio el año 2020 con el 2019 o con el 2018. La realidad es que año a año la Fiscalía, y cuando hablo, digamos que el sistema de persecución y de investigación y persecución criminal, compuesto por la Fiscalía y por la autoridad administrativa que trabaja con nosotros en la investigación, que en la mayor parte de los casos es la Policía Nacional, pero que en otros casos son otras dependencias administrativas del Estado que cumplen funciones de policía, como puede ser en algún caso las Fuerzas Armadas, como la Prefectura Nacional Naval, puede ser la DGI, puede ser la aduana, en fin, pero fundamentalmente es la policía. Ese sistema de persecución penal es cada vez más eficaz. En el año 2020 mejor que en el 2019 y en el 2019 mejor que en el 2018. Con los mismos recursos presupuestales, porque nosotros no hemos recibido un solo peso más. Desde 2015 más o menos. Al punto tal de que desde el año 2015 la Fiscalía en materias de gasto de funcionamiento de inversiones recibe la misma cantidad de plata todos los años. Nominalmente. Esto significa que en términos reales recibimos cada vez menos. Claro. Pero además, este año, el 2021, tenemos la mala noticia de que además de no tener un crecimiento en términos no nominales, en gastos de funcionamiento nos sacan 10 millones de pesos. Es decir, ya no solo en términos reales estamos perdiendo, sino en términos nominales. ¿Y hay un factor que ustedes antes podían, por ejemplo, sacar de un ítem y utilizar en otro que tampoco está pasando? ¿De qué se trata eso? Bueno, nosotros fuimos financiando a lo largo de estos 5 años, porque evidentemente si uno tiene un déficit en caso de funcionamiento, y en el 2015 no lo teníamos, pero en el 2016 ya lo empezamos a tener y eso se fue incrementando porque los gastos suben y porque si la plata se mantiene hay un déficit y ese déficit hay que financiarlo. Se financió no con refuerzos de rubros de parte del Poder Ejecutivo, sino que se financió con economías propias de la Fiscalía, traspasando fondos de la bolsa, digamos, de remuneraciones a la bolsa de gastos y a la bolsa de inversiones. ¿Qué pasó? Esa bolsa de remuneraciones, de economías de remuneraciones es cada vez más chica porque se han ido llenando todos los cargos que teníamos. Y esas economías se generaban no porque la Fiscalía quisiera, sino porque mientras se fueron realizando todos los concursos, se fueron llenando los cargos, concursos de ingreso, de ascenso y demás, se fueron generando esas economías que nos permitieron financiar. Esa bolsa es cada vez más chica, el déficit es cada vez más grande y ahora además tenemos un componente formal que es que tenemos que cada vez que hacemos una transposición de rubros pedir el visto bueno del Ministerio de Economía, que tiene que ser previo y que de alguna manera nos dificulta la planificación anual. Porque uno cuando piensa en el año dice, bueno, yo voy a gastar tanto en telecomunicaciones, en Antel, que es uno de los grandes déficits que tenemos, tanto en alquileres, es decir, los grandes rubros los va planificando y va haciendo los llamados a licitación, pero para hacer un llamado uno tiene que tener disponibilidad presupuestal. Y si no hace la transposición previamente, no tiene disponibilidad presupuestal. Y ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? ¿En qué se va a ver reflejado ese recorte? Bueno, ya se está viendo reflejado. Nosotros renunciamos a alquilar o a adquirir un inmueble en Ciudad Vieja. Tenemos que hacer disminuir la carga de personas que trabajan en el edificio de la calle Cerrito. En este momento tenemos 33 fiscalías trabajando en la calle Cerrito, más
Fíjese, un promedio de 3 fiscales más o menos por fiscalía, estamos 100 fiscales. Tenemos además la unidad de víctimas y testigos trabajando ahí, y la verdad que necesitamos generar espacios, disminuir la carga de personas que trabajan ahí en el edificio de la calle Cerrito. Nuestra idea era alquilar o comprar algo cerca, porque teniendo un solo edificio es mucho más fácil poder trabajar y uno puede aprovechar las sinergias de tener todo en el mismo lugar. Lamentablemente eso lo tuvimos que descartar por razones presupuestales. Vamos a seguir utilizando el edificio que teníamos en la calle Uruguay. Lo que vamos a hacer ahí en el edificio de la calle Uruguay es, bueno, tratando de sacar de esta crisis, porque es una crisis para nosotros, una oportunidad, y estamos apostando a crear un centro de violencia de género, colocando allí todas las fiscalías de violencia de género, las fiscalías de delitos sexuales y probablemente, casi seguro, que también las de adolescentes. Sí, un rubro que la práctica ha hecho, ¿no? La realidad ha hecho que están desbordadas esas fiscalías actualmente. Sí, en realidad lo que tenemos es una carga importante de trabajo tanto en las fiscalías sexuales como en la fiscalía de violencia de género. Ahí después tenemos que entrar a analizar cuáles son las causas de las cargas de trabajo que tiene cada una de ellas. Nosotros arrancamos con 3 y tenemos 7, ¿no? Es decir, hemos duplicado la cantidad de fiscalías que están trabajando en el tema de violencia de género en Montevideo. Tenemos 4 en violencia de género, 3 en sexuales. Y lo que apostamos es a dar una mejor respuesta, es decir, trabajando juntos, a generar una sinergia propia de la investigación de estos delitos, fuertemente asistidos por la unidad de víctimas, separado del resto del funcionamiento, pero sobre todas las cosas tratando de apostar allí todos nuestros recursos humanos, materiales y técnicos para prestar un mejor servicio en materia de investigación de los delitos de violencia de género, que han sido y son prioritarios para la Fiscalía. Están incluidos en su matriz de priorización, han sido declarados de interés público en la persecución por la Fiscalía, lo que limita el accionar de los fiscales en cuanto a las soluciones que pueden buscar, porque pretendemos que en esos delitos haya penas privativas, efectivamente penas privativas de libertad. No me pregunten por la Operación Océano, porque ahí estamos hablando no de penas, sino de medidas cautelares, que es una cosa distinta. Bueno, y eso se refleja en esto. No es lo que queríamos, pero bueno, estamos tratando dentro de lo que podemos de tomar la mejor decisión posible para atender un tema que nos preocupa y nos ocupa. Tiene impacto también en la eliminación de la Fiscalía de Toledo, su transformación en una tercera de Pando. La Fiscalía de Toledo va a seguir abierta, pero no va a tener fiscales en forma permanente. Eso es un impacto. O sea, los recortes presupuestales tienen impactos. Y los impactos se van a sentir, y eso es bueno que lo sepan. No es que esto es una pataleta del fiscal general diciendo, bueno, precisamos recursos. No, no. Van a tener impacto porque hay que recortar. También hace tiempo ustedes vienen hablando de una sobrecarga que vino de la mano de este nuevo sistema, que muchas veces hubo algunas fiscalías que se vieron desbordadas en cuanto a la cantidad. ¿Qué tanto más va a pesar en eso esta situación o cómo se está trabajando ahora? Nosotros en este momento tenemos 5 fiscalías en todo el país con más de 1000 noticias criminales en trámite. 5. 2 de ellas en el interior, que son la consecuencia directa de que no tienen titular porque hay licencias médicas prolongadas. Algún día tenemos que hablar de las licencias médicas de los funcionarios públicos. Tenemos casos de funcionarios públicos con más de 2 años de licencia médica, y no hemos podido iniciar todavía los procesos para que se resuelva su situación. Teníamos una norma que rigió hasta la ley de presupuesto del año pasado, que a los 2 años era una causal objetiva de destitución por ineptitud. Esa causal objetiva se eliminó, entonces ahora hay que hacer necesariamente las juntas médicas de NACE, y ese es un procedimiento absolutamente tedioso. ¿Pero ese cargo no se suplanta por alguien más en el intervalo? Sí, ¿por qué? Pero de forma claro, y además de forma interina, ¿no? No, pero ¿por quién? Le pagamos a un fiscal adscrito, tenemos un suplente, le pagamos a un fiscal adscrito la subrogación, pero ese vacío queda. Es decir, no tenemos una plantilla de fiscales esperando en el banco de suplentes para ingresar a la cancha cuando nosotros tenemos todos los jugadores en la cancha. Entonces, cada vez que tenemos, y ojo, que la gente se puede enfermar, es natural que eso pase. Lo que nosotros planteamos es que no puede haber mecanismo de 2 años de licencia médica y que no haya un mecanismo legal de resolución de ese tema. ¿Qué porcentaje hay de los fiscales o funcionarios? No, tenemos un porcentaje muy bajo
de funcionarios con licencia médica y un porcentaje muy bajo de fiscales con licencia médica. Creo que debe ser de los más bajos de la administración. Pero usted nos decía que hay 5 fiscalías que están bastante... De esas 5 que tienen más de 1000, tenemos esas 2, que es un problema de titularidad, una tercera que tenía problema de titularidad, que ya fue designado el titular el año pasado, o sea que esa situación se va a resolver, y después tenemos una fiscalía, 2 fiscalías en Montevideo, una tuvo cambio de titular a fines del año pasado, o sea que yo creo que esa situación se va a resolver. Y la otra es un tema en económicos que ya no tiene más de 1000 casos. Había un trabajo muy interesante en esas fiscalías. Bueno, vamos a sumar ahora una tercera fiscalía de delitos económicos para que la investigación de los delitos económicos fluya con mayor rapidez. Son delitos complejos de investigar, requieren más tiempo, requieren mayor experticia. Y es un tema que bueno, ha sido un reclamo de parte del Colegio de Abogados, que ahí había como una especie de nudo gordiano, de cuello de botella. Bueno, destrancar eso, creemos que con la creación de una tercera Fiscalía de Delitos Económicos a partir ahora del 15 de febrero, eso se va a resolver. Y en realidad esos son los nudos gordianos que tenemos hoy, que con más recursos podemos trabajar mucho mejor, sin duda. Y eso es lo que hemos estado reclamando y eso es lo que reclamamos en el 2020. Así todo, con los mismos recursos y gracias al esfuerzo de funcionarios policiales, de fiscales, de funcionarios administrativos, de técnicos, es que hemos obtenido estos resultados. Díaz, pasamos a un tema concreto. Me gustaría preguntarle sobre la situación de 33, ¿no? Este tema que bueno, publicó La Diaria el pasado sábado y que da cuenta de una situación, de una posible red de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en su gran mayoría vinculados al INAU. Ya se están hablando de 20 víctimas, según el informe del INAU que fue publicado por La Diaria. Lamentablemente. Podría haber más, lamentablemente. Lamentablemente fue publicado. Y 3 adolescentes fallecidos que se está justamente investigando su vinculación con esta red. Mire, ¿En qué se está? Porque de afuera parece que todos hacemos un análisis de la situación, todos tenemos un diagnóstico medio parecido desde hace muchos años, pero sigue pasando. Y dudamos de las medidas de protección a los menores pasibles de ser víctimas. ¿En qué se está trabajando? A ver, en primer lugar, la Fiscalía no tiene funciones de protección. O sea, todos los mecanismos cautelares y de protección, la Fiscalía no interviene. Pero sí de persecución, ¿no? Sí, de persecución. Ahora, y desarticulación. Usted sabe, y creo que todos los comunicadores sociales saben, que yo soy partidario de la más absoluta libertad de expresión, que defiendo a ultranza la libertad de expresión, aun cuando pueda... muchas veces esas expresiones puedan ser de repente ofensivas o cuestionen a los servidores públicos y demás. Yo soy partidario de la más absoluta... Aplico la ley uruguaya, pero en realidad soy partidario de la derogación de los delitos de opinión, eso lo he dicho toda la vida. Y nunca jamás le voy a decir a un periodista, usted publique esto, por favor no publique aquello. La labor del periodista es encontrar noticias y publicarlas. Esa es la labor. Entonces, si un periodista tiene una noticia y no la publica, estaría siendo un mal periodista. Por tanto, en ese sentido... Quiero aclarar esto por lo que voy a decir a continuación. La publicación o la difusión de carpetas de investigación de la Fiscalía y sobre todo en este tipo de temas afectan e impactan directamente en la investigación. Y acá quienes publicaron y quienes dieron la noticia tienen que saber que esto tuvo un impacto en la investigación. Esa es la primera cosa que tenemos que tener claro. Dicho esto, nosotros estamos trabajando en el más absoluto de los silencios y vamos a seguir trabajando en el más absoluto de los silencios en esa y en otras investigaciones que hay a lo largo y ancho de todo el país, procurando tener éxito en la misma, que implica proteger al adolescente, porque al mismo tiempo de la investigación hay que buscar que los demás organismos del Estado cumplan sus funciones de protección y tenemos una buena coordinación. Ayer se reunió con Pablo Abdala y tenemos una línea de comunicación permanente, tanto con él como con los demás directores. Procurar eso, pero procurar identificar y obtener evidencia contra los responsables. Lo que hay que entender que la obtención de evidencia y de prueba no es que el INAU haga un informe y diga, a mí me parece que tal cosa. O me dijeron que tal cosa. Yo tengo que tener evidencia para imputar a una persona, ir a juicio y lograr su condena. Y ahí tenemos que tener testigos, tenemos que tener informes técnicos, tenemos que tener un montón de evidencia
que si no la tenemos y nosotros nos largamos, entre comillas, a jugar un partido o a hacer una imputación apresurada, como muchas veces se reclama, lo que termina pasando es que se va a generar la impunidad, porque no vamos a poder probar en el juicio, y lo que va a terminar pasando es que ese explotador se va a sentir mucho más fuerte, mucho más reforzado, y va a salir, en lugar de estar en la cárcel, donde tiene que estar si es que hay evidencia de que hay explotación, vamos a terminar favoreciendo el sistema. Entonces, eso por un lado, que hay que ser muy cuidadoso en esto. Nosotros somos absolutamente cuidadosos, absolutamente cuidadosos. Yo, cada vez que se difunden estas cosas, la verdad que me preocupa y me preocupa mucho. No por el medio, por el cual tengo el más absoluto respeto, ni por los periodistas, eso es otra historia. Pero creo que la filtración de documentos realmente lo que hacen no benefician a nadie. Lo que hacen es perjudicar la investigación. El presidente del INAU ayer decía que se repiten nombres tanto de víctimas como victimarios en la causa, más allá de que por supuesto que no vamos a ampliar en eso. ¿Qué tan cerca se está de la posibilidad de detectar un culpable? No le voy a dar detalles porque estaría borrando con el codo lo que acabo de escribir con la mano 5 minutos antes. Yo le digo sí una cosa que hay que tener en cuenta y que hay que trabajar a largo plazo. Estos problemas existieron y hay que trabajar para que no existan más, pero a mí me pasó como juez en el sistema antiguo, como juez en el departamento de Paysandú, de procesar 3 veces a la misma persona por explotación sexual. Una como juez de Paysandú y 2 veces como juez de crimen organizado. Y la maniobra y la operativa era exactamente la misma. Y este individuo ingresaba a la cárcel, cumplía la condena, salía y volvía a hacer lo mismo. La vulnerabilidad de los chicos del INAU justamente es algo que se sabe. ¿Puede dar lugar a otras investigaciones en otros departamentos o ser algo más amplio de lo que parece a simple vista? Yo creo que no hay que estigmatizar a las personas que están a los niños, niñas, adolescentes que están bajo el amparo del INAU porque esta situación se puede dar en cualquier lado. Sin dudas, pero ayer lo decía el presidente del INAU que tienen una vulnerabilidad especial que hace que se acerquen por algo están donde están. Claro. Exacto, no es estigmatizarlo, sino constatar una realidad. La pregunta que nos hacemos muchas veces los ciudadanos es, quienes están con el cometido de perseguir este delito, ¿está la capacidad, en todo esto que venimos hablando, ¿no?, de dificultades presupuestales, falta de personal, está la capacidad para poder perseguir estos temas que son tan complejos, ¿no? Porque no es un hombre malo que viene, agarra a un niño, ¿no? Es una cosa más sutil, más diluida en el entramado social. Nosotros hemos estado capacitando a fiscales por lo menos desde que yo ingresé a la Fiscalía en el año 2012, y sé que desde antes tenemos convenios con UNICEF, por ejemplo, de capacitación en investigación en delitos de género y en delitos sexuales, y en particular en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, en forma permanente. Es decir, todos los años hay cursos de capacitación a fiscales en esta área. Estamos trabajando permanentemente en contacto con las demás dependencias del Estado, Ministerio del Interior, INAU, INMujeres, permanentemente estamos trabajando. Acá hay una cuestión que hay que tener particularmente en cuenta, y es que son delitos difíciles de investigar. Pero esto no es una excusa. El tema acá es que muchas veces en los delitos, y en particular en los delitos de trata, la víctima no se percibe como tal. Muchas veces la víctima no coopera en la investigación, primero porque no se percibe como tal, no se ve como tal. Segundo, porque muchas veces cuando se identifica como tal ya tiene un miedo tan atroz que es absolutamente imposible de tener esa colaboración. Entonces, el salto que tenemos que dar los operadores de justicia encargados de la investigación es entender y asimilar que tenemos que investigar sin la cooperación de la víctima, y muchas veces con la voluntad en contra de la víctima. Y esto a veces no es entendido por algunas organizaciones sociales que trabajan con el Estado, que con aras de proteger a la víctima, bueno, la víctima no quiere. Está bien, nosotros sabemos que no vamos a tener su testimonio en juicio, pero tenemos que investigarlo igual. No puede haber un caso de trata que no esté judicializado, porque la trata es un delito, y es un delito de lesa humanidad. Entonces, cualquier funcionario público que tenga conocimiento de la existencia de un delito de trata, tiene que denunciarlo y punto. Es su obligación. Entonces, ahí tenemos un tema que muchas veces tenemos algunas dificultades, y hemos tenido alguna discusión con Pablo Dala sobre este tema,
en muy buenos términos, por supuesto, y nosotros decimos, bueno, esto hay que judicializarlo. No puede haber un caso de trata que la Fiscalía no sepa. Porque ¿cómo investigamos si no sabemos? Si no, después me aparece una cifra negra de delitos, hay tantos casos. Pero ¿cómo hay tantos casos si a mí yo tengo... no puede pasar eso. Y eso lamentablemente en algunas oportunidades ha pasado y es lo que ha generado este debate. A ver, recursos son escasos y eso hemos estado hablando desde el principio del programa. Hemos reclamado los recursos, hemos hecho los planteos al Poder Ejecutivo, al Parlamento, no hemos tenido suerte o no hemos tenido eco. Tenemos que trabajar con los recursos que tenemos y dentro de los recursos que tenemos priorizamos. Obviamente que hay delitos que por su gravedad e impacto son priorizados. El reclamo de la priorización de los delitos viene de todos lados. Todo el mundo, cada sector quiere que los delitos en los cuales ellos trabajan o de los cuales son víctimas sean priorizados. Obviamente hay delitos como el homicidio, la rapiña, el secuestro, todos esos delitos son priorizados. Los delitos de drogas son priorizados, los delitos sexuales son priorizados. Eso significa que los tenemos que atender primero y seguramente otros los tendremos que atender. No es que no los vamos a atender, los vamos a atender después. O quizá lo vamos a atender al mismo tiempo, pero con menos recursos humanos y materiales, porque es lo que tenemos. En eso estamos trabajando. El Consejo de Instrucciones Generales deberá reunirse ahora en febrero. Tendremos que revisar la lista de delitos priorizables, porque la ciudadanía tiene derecho a saber, bueno, en qué gasta los recursos, el organismo encargado de la persecución criminal, los organismos, la policía y nosotros, qué priorizamos. Se ha cambiado la integración del Consejo, ahora tenemos 2 delegados del Poder Ejecutivo, y bueno, vamos a tener un buen intercambio de ideas sobre dónde poner mayor el énfasis en el ámbito de la persecución. Ahora, vuelvo a repetir, vamos a seguir trabajando incansablemente en la capacitación de nuestros operadores. Nunca es suficiente. Porque además hay otro tema, el desgaste que sufren los operadores del sistema de administración de justicia que trabajan en estos temas es muy grande. Entonces, tener ahí la misma gente durante mucho tiempo es un tema que también tenemos que evaluar. Díaz, se nos acabó el tiempo, no los temas, como siempre, que son muchísimos para dialogar con ustedes. Muchas gracias por este tiempo con Arriba Gente. No, yo les agradezco la invitación. Estamos a la orden, como siempre. La Fiscalía tiene una política de transparencia, tiene una política de comunicación. Nosotros rendimos cuentas sistemáticamente. Cuando nos va bien y cuando nos va mal, también tenemos una política de dar la cara, de hacernos cargo y de rendir cuentas. Y ustedes son en esto artífices fundamentales, porque como comunicadores sociales son los que nos permiten interactuar con la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la nota con el fiscal de Corte, Jorge Díaz.